Muy buenas tardes, jóvenes del cuarto año de secundaria. Bien, chicos, hoy día nosotros iniciamos el recorrido pues en nuestro tercer bimestre en el curso de literatura. Y como ustedes ven, no de manera completa, pero vamos a hablar pues de uno de los autores muy conocidos en nuestra literatura peruana. Pero antes de entrar de manera específica en el autor, tenemos que conocer las características generales a las cuales pertenece este autor. Es por ello que hoy día hablaremos sobre la generación del 50. Muy bien, jóvenes, prestamos atención y mencionarte pues que antes de cualquier duda que tengas, siempre hay que estar apuntándolo, ¿no? Para no olvidarnos, para siempre estar haciendo las preguntas necesarias. Iniciamos, prestamos mucha atención. Bien, la generación del 50 también es conocido como el famoso boom latinoamericano. Aquello donde todo lo que se daba a conocer pues crea un gran impacto, ya sea en sus receptores y dentro de una sociedad en la cual había bastantes problemas con los que uno tenía que vivir, y en este caso la literatura nos daba a conocer. Dentro de la generación del 50 nosotros vamos a tener poesía, narrativa, el teatro y cómo es que se va a caracterizar este movimiento literario. Dentro de la poesía se trabaja lo que es el compromiso social. Dentro de la generación del 50 pues tenemos dentro de la política, alusión a la política, lo que viene a ser el gobierno de Odría. En ese gobierno hay bastantes problemas mediante los cuales en la poesía hay una crítica hacia esa sociedad en la que se vivía. Por eso se llama el compromiso social, porque mediante el uso de las letras, mediante el uso de los poemas, la crítica se hace presente. Está el marxismo y el existencialismo. El marxismo pues nos propone aquello o nos da a conocer el sujeto y el objeto dentro de una sociedad y cómo es que éste se va a desarrollar. El existencialismo, el para qué está presente el ser humano en un determinado lugar. Entonces, si nosotros juntamos, decimos pues no, la poesía tiene como influencia el marxismo y el existencialismo, dos corrientes bastante importantes dentro de la humanidad, dentro del pensamiento crítico. Tenemos también la narrativa. La narrativa va a ser quizás pues el que va a tener su máximo apogeo dentro de la generación del 50. Bastante trabajo dentro de la narrativa. Y la narrativa nos menciona aquello que ya no vamos a hablar del campo, como en el indigenismo o en el neoindigenismo. Ya se va a hablar de las grandes ciudades. Se va a hablar de las urbes. Es por ello que está relacionado con el urbanismo. También, pues, tiene como su influencia en la narrativa lo neorrealista italiano. El neorrealismo italiano presenta una sociedad, pero no una sociedad, pues, o no un tema en la cual se haya expandido todo. Tenemos el teatro. En el teatro están las famosas comedias sociales. ¿Para qué sirve o qué es lo que te da a conocer las comedias sociales? Lo que se ha mencionado en los dos anteriores, la crítica. Critica bastante la sociedad de aquel tiempo. Está el expresionismo y el teatro conocido como el teatro absurdo, lo grotesco, lo que no se quería representar, pero sí existe en la sociedad. Y si existe, no solamente es comedia para el entretenimiento,
sino comedia para la crítica. La comedia no solamente lo vas a relacionar con alegría, con jocosidad, también hay que relacionarlo con aquella crítica, aquel análisis que se hace pues de una sociedad. Entre sus características de la generación del 50 tenemos el tema citadino. Citadino, hombre que vive en la ciudad. Y el tema citadino o la gran ciudad, la urbanización que se va a dar, viene a ser pues por la gran migración. El hombre, nosotros veíamos en el indigenismo, está muy unido al lugar donde vive, hombre naturaleza. Pero en este caso ya empieza la expansión. ¿Y hacia dónde tiene que ir el hombre? Tiene que ir pues a la ciudad. Ahora, que en la ciudad le vaya a ir bien, no. También va a tener sufrimientos, va a tener bastantes peripecias, y es lo que nos va a presentar la narrativa de la generación del 50. El énfasis temático pues está en las barriadas, aquellos conocidos como pueblos jóvenes, las barriadas como los excluidos de una misma sociedad. ¿Por qué? Porque económicamente no están aptos. La crítica se da pues cuando se toma a la ciudad como tu enemigo. La ciudad, en este caso, va a actuar como el antagónico, el que no te va a permitir hacer nada. La clase social, en la clase social es bastante notorio las diferencias y aquellas dificultades que uno va a tener pues hacia la famosa modernización. Se relaciona la generación del 50 con el neoindigenismo, porque el neoindigenismo ya no te habla totalmente de la naturaleza, del hombre del campo, ya te está hablando pues, o te está dando una introducción hacia la gran ciudad. Y también pues está el neorrealismo. Dentro de la generación del 50, nosotros tenemos un gran autor que es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, vamos a ver su biografía, sus obras y las características de sus escritos. En su biografía, pues, Julio Ramón Ribeiro nace en Lima el 31 de agosto de 1929. Su primera obra en publicarse es Los gallinazos sin plumas, su primer escrito. Los gallinazos sin plumas, una obra, un escrito bastante conocido, bastante analizado en diferentes dimensiones, ya sea en la psicología, sea en la sociedad, sea en la política, en diferentes dimensiones. Entre sus obras tenemos, pues, acá solamente, para hacer una aclaración, no es que tenga las únicas, sino que se han mencionado las que se creen que han sido más sobresalientes en cada uno. En la novela tenemos Crónica de San Gabriel, publicado en 1960. En cuento tenemos La palabra del mudo. En la obra La palabra del mudo, pues vamos a tener un gran número de cuentos, ¿no? De relatos, y es en sí el libro lo que es La palabra del mudo. No es que tú vayas a encontrar ese libro y todo solamente es de una historia. No, vamos a tener un valioso número de cuentos. En teatro presenta pues Santiago el pajarero, publicado en 1965. Entre sus características de Julio Ramón Ribeiro encontramos la visión irónica del ser humano, cómo es lo que va a sufrir el ser humano, cómo sufre con distintas situaciones. Aquel hombre que se fue a la ciudad en busca de un futuro mejor, ¿qué es lo que va a conseguir? Su prosa o su narrativa es bastante minucioso, bastante detallado. Y se le conoce pues que como si presentara una lógica que en algunos casos no se entiende. El escenario de sus obras tenemos pues una ciudad miserable, una ciudad que te hace daño. Por ejemplo, en la obra Los gallinazos sin plumas, los dos niños, Efraín y Enrique,
¿A dónde van? Van al basurero en busca de alimento para un cerdo, para un chancho. Esos niños sufren de maltratos verbales, maltratos físicos, pero están ahí por querer sobrevivir, por querer estar un día más en aquella ciudad que prácticamente te está haciendo daño, pero tú tienes que sobrevivir. Los personajes son solitarios y los marginados. No va a presentar pues reyes, no va a presentar presidentes. En este caso, aquellos personajes que sufren más. ¿Quiénes son? Los que recién llegaron del campo, los que no tienen nada aún. El estilo es diáfano, preciso, bastante sencillo para su comprensión, y va a haber pues el enfrentamiento tanto del mundo oficial como del mundo marginal.